Hola, buen día. Soy una mamá detenida, una mamá de 5 hijos, detenida, condenada a 10 años de prisión. Así lo determinaron. Quiero contar mi historia por una falsa denuncia. Estoy denunciada por un abuso sexual con acceso carnal sobre mi hija. Le voy a contar la historia. Comienza el 2 de julio de 2019 en Cabo. El papá de mi hija quiso revincularse, porque yo de que me separé de él tenía 1 año, mi hija 1 año y 4 meses. Me separo de él, desaparece. A la terminación de jardín, comienzo escuela, se quiso revincular con mi hija. Yo dije, los problemas de los grandes son de los grandes, los chicos no tienen nada que ver. Entonces, acepté la revinculación con el padre. Bueno, mi hija cumpliendo 7 años más o menos, pongo 2 abogadas civiles, le hago juicio por la cuota alimentaria. Con el juez Zulaika. El juez Zulaika, le cuento que él se había borrado, me separé, nunca había aparecido, y que habíamos acordado de llevársela a la nena en las vacaciones de verano y invierno, mientras iba a la escuela. El juez Zulaika le dijo que por qué no se había hecho cargo de la nena. Dice, lo que pasa es que yo tengo más hijos, no puedo pagar una cuota alimentaria, qué sé yo. No puedo, tengo más hijos para... Entonces el juez le contesta, señores, si no se trae hijo al mundo, así como así dice. Cuando se trae hijo al mundo, hay que hacerse cargo. Y le embarga el sueldo. Bueno, le embarga el sueldo, fue la primera audiencia con mis 2 abogadas. Agarra y se lleva a la nena, fue el 2 de julio de 2019, se lleva a la nena de vacaciones. Cuando comienza la escuela veo que la nena no viene, lo llamo, digo, no me te va a traer la nena, me comienza la escuela, no, se me rompió el auto, decir excusas, no me han arreglado el auto, comenzó la escuela, no me han arreglado el auto, no puedo llevarla, no tengo combustible. Todavía no me dejaron el auto. Bueno, me llega una denuncia sobre abuso a mi hija. La denuncia fue hacia mi hijo, que en ese momento tenía 11 años, 11, 12 años. Bueno, nos reunimos de vuelta con el señor, con el juez Zulaika, donde me dice que la nena va a quedar en el resguardo de él por la causa de un abuso. Yo desde ese momento a mi hija yo no la vi más. Ahí es donde le dice el abogado defensor de él que iba a extender la denuncia. Porque me entero que también iba a extender la denuncia. Bueno, digo, no, yo decía desesperada, no, hagan en cámara GESE. No, dice, la nena necesita una preparación, no se hace la cámara GESE de un día para el otro, necesita una preparación. Bueno, la nena tenía que ir a un psicólogo y mi hijo un psicólogo. Mi hijo lo llevé durante 1 año a un psicólogo donde le dieron el alta. Y dijo la psicóloga que Morena no corría, mi hija no corría riesgo de su hermano, que no había ningún problema. La Morena, mi hija, también iba a psicólogo, donde nunca habló de un abuso. Siempre hablaba del maltrato del padre, que le sacaba afuera porque no sabía las tablas, la acostaba sin comer porque no hacía tareas, no
no conseguí, porque lo que hablaron de abuso siempre fueron ellos dos, el papá y la madrastra. La madrastra sufrió un abuso sobre el abuelo o algún familiar de ella, algo así me había enterado. Bueno, agarra y me hacen una restricción sobre mi hija, hasta la cámara 13. La restricción se venció, no hubo prórroga, y siempre seguía yo con mi abogada civil, como una ignorante a lo que es justicia o a lo que es el sistema más que nada. Me presento a la cámara 13. Cuando la cámara 13 se tendría que haber hecho entre 6 y 8 meses, tardó 1 año y 8 meses para hacer la cámara 13. Me presento a la cámara 13, donde la fiscal determina mi detención. Supuestamente a lo primero era porque yo había roto una restricción que estaba vencida y no había prórroga. Después, en las audiencias salía cada vez que iba a la audiencia descompuesta también, porque con sus supuestas suposiciones, porque no tenía declaración de ninguno de mis otros hijos, con niñez, que la denuncia la tengo del 2019, niñez nunca apareció el día de mi detención. Cuando la denuncia ya repito, está del 2019, apareció niñez cuando me detuvieron. Me detienen y después cuando ven que la restricción se había vencido, que no había prórroga, o sea, yo no estaba cometiendo ningún delito. Yo siempre digo, el que nada hace, nada hace, nada teme. Yo me fui tranquila. Ella lo vio después como que yo quise obstaculizar la cámara 13. No lo vio como que la mamá hacía casi 2 años no veía a su hija. La fiscal lo vio así, como que yo quise obstaculizar la cámara 13. Y no como que yo como mamá hacía 2 años que no veía a mi hija. Bueno, me tuvo detenida acá en proceso, casi 2 años. Quería llevarme a juicio, supuestamente, quería llevarme a juicio que tuvimos que presentar, no podía tener comunicación para no obstaculizar la causa, no podía tener comunicación con mis hijos. Así que durante casi 2 años no tuve comunicación con mis otros hijos porque así me lo habían dicho. Pero me quería llevar a juicio sin tener la declaración de ninguno de mis hijos. O sea, ¿para qué me tenía detenida casi 2 años para no obstaculizar, no tener comunicación con mis demás hijos, pero me quería llevar a juicio sin tener la declaración de ninguno de mis hijos? Bueno, tuvimos que presentar, mi abogado presentó el habeas corpus, donde se retrasó el juicio, fuimos a juicio y ahí a donde se dio todo. Vi cosas que no sabía. Él tiene antecedentes violentos. De la mujer actual que tiene, que salió a defenderlo en el día del juicio, mi hija necesitaba en ese momento, en la Cámara 13, la abogada civil no sabíamos que podíamos tener un psicólogo de parte, así que el abogado penalista que tenía en ese momento, pusimos un perito en Cámara 13, donde no se lo aceptaron. Pero mi hija se contradice entre ellos porque ella sufrió un abuso y le preguntó al abogado, antes de mostrar a la Cámara 13, si le habían comentado a Morena sobre el trauma de su mujer. Él dijo que no le habían comentado nada. Porque él en cada declaración no recuerdo. Lo único, le pregunta al doctor si
¿qué edad tenía Morena cuando nosotros lo habíamos separado? Morena tenía 1 año y 4 meses. El hijo usaba pañal. Bueno, cuando viene ella a declarar, fue la que más se expresó y se nota ahí su trauma, que todavía no lo ha superado. Si le había contado a Morena lo que había pasado a ella, también dijo que no le había comentado nada sobre su abuso. Cuando Morena me muestra en la cámara de jefe, Morena, la nena ya tenía la palabra en la boca, abuso. Una nena de 6, 7 años, quizás lo que es un abuso, digo yo, eso necesitaba ni un psicólogo para saberlo. Y que ya la madrastra le había comentado sobre lo que ella había pasado. O sea, mintiera. La nena ya estaba sabiendo. Otra de lo que vi en cámara GS, que tenía un vocabulario de mi hija, no de una nena, sino de una persona grande. Le pregunta a la psicóloga, que le hace una entrevista en cámara GS, ¿por qué mamá y papá se habían peleado, se habían separado? Y ella le dice, porque mamá era mala. ¿Qué sabía mi hija si yo era mala y buena? Si tenía 1 año y 4 meses. Porque se lo dijeron. A mí lo que más me preocupa no es porque yo esté condenada a 10 años. Es porque mi hija está en resguardo, niñez, se enteró por mí cuando me dieron libertad inmediata a mí, libertad inmediata sobre abuso simple, porque mi hija sufría de estreñimiento. Mi hija siempre fue sana, más que una angina y estreñimiento tenía, que eso yo como enfermera lo sabía manejar y sabía por qué tenía su estreñimiento. Porque cuando tomaba mucha leche, ella tenía problemas intestinales. Pero sabía solucionarlo. Yo la conocía a mi hija, imagínate que se vivió conmigo. A veces llamaba gritando, dolía, le sacaba el bolo fecal yo. Pero eso la madrastra se lo hizo ver a mi hija como un abuso. No como que era, porque ahí la doctora dice que también, y la pusieron ellos, que sufría de estreñimiento, o sea, no estaba mintiendo yo. Lo que me preocupa a mí es que acá el sistema niñez tendría que haber aparecido en 2019 para ver el ámbito donde Morena vivía, porque la denuncia era del 2019, no del día de mi detención. Segundo, estoy preocupada porque mi hija está en resguardo de 2 personas, una persona que tiene un trauma que por lo visto no lo ha superado, o si lo ven en cámara en el juicio, te cuenta como si fuera lo que le está pasando en ese momento. Una persona violenta, que lo determina su mujer que pone en la denuncia que tiene miedo de la integridad de su hija. Me preocupa que mi hija le está faltando el INE. Me preocupa por qué le falta el INE. Yo sé que yo soy inocente. Yo y Dios sabemos que yo soy inocente. Me preocupa que mi hija está bajo resguardo y que Niñez se enteró por mí cuando me dieron la libertad. Se enteró por mí que tenía, a mí y mi marido, que él tenía denuncia sobre violencia de género. Sí puedo decir que tampoco me reconocen que a los 3 meses que me dieron la libertad me daban mis hijos. Tenía un hijo de 5 meses cuando me tuvieron, no me dieron la prioridad de tener una domiciliaria, de estar con mi hijo. Lo único que puedo agradecer es que me daban permiso que yo podía ver, nada más, pero no me dieron la prioridad de la domiciliaria. Yo tuve que estar detenida hasta el momento del juicio.
a mis hijos, me los sacaba. Estaba en mi casa, me tenía que ir. Esa fue mi libertad, que no me reconocen el día de hoy para la reducción de condena. Estuve firmando todos los lunes, porque a los 3 meses me dieron vuelta la causa y tuve que firmar todos los lunes. Donde si yo iba un poquito tarde me preguntaba el policía, llamaban de fiscalía a ver si había venido a firmar. Y no me lo reconocen porque supuestamente estaba en libertad. En libertad donde me dieron restricción sobre mis otros hijos que están también dos, mi otra hija, porque los dos ya son mayores, donde está Dobla a 200 metros, un pueblo de 2x2, un pueblo de 1500 habitantes, o sea, tenía que estar todo el día encerrada. Yo prefiero a mí estar encerrada yo y que mi hija tenga su libertad y que no me vea porque mi hija no me ve desde el día de mi detención y era chiquita. Comenta mi hija más grande en el día del juicio que me entero yo ahí, que fue que cuando era chica fue manoseada por este señor y no hicimos la denuncia porque dijeron que había pasado mucho tiempo y no le iban a dar la varilla. O sea, tiene antecedentes, mi hija no va a mentir. Le imponía miedo, mi hijo le tenía miedo, tenía miedo que me hiciera algo. Sabía que si ella me contaba a mí, hoy mi hija tenía 22 años, si mi hija me contaba a mí, tenía miedo que él me hiciera algo, porque le tenía miedo. Mi hijo pasaron muchas cosas con él, mientras que yo trabajaba, cuando estábamos juntos, mientras que yo trabajaba, él lo maltrataba a mi hijo. Cuando yo estaba presente, él lo trataba bien, pero cuando yo no estaba, mi hijo vivía en un cabo. Vivían todo el día encerrados en la pieza, sin televisor, sin nada. Lo sacaba a minuto antes de que yo saliera de trabajar. Yo lo único que quiero es que esto llegue a la autoridad que tenga que llegar. Y así como mi causa hay mucho, porque acá vivo día a día con detenidos que pasan por lo mismo, por el sistema. El sistema es un desastre. La psicóloga en cámara que se induce al nene a decir lo que quieren escuchar. Yo lo único que quiero es que yo soy inocente y que revean mi causa y que, no sé, que hagan algo. Porque así como yo, hay muchos. Muchos. Yo lo que más me preocupa también es que mi hija le falta el nombre. Los antecedentes de él, que tiene, antecedentes violentos, antecedentes que me cuenta mi hija que me hizo la denuncia, porque me iban a dar bolilla, porque había pasado mucho tiempo, que a mi hija le falta el nombre. Está en un resguardo y quiero que niñez se acerque a mi hija, que vea. Quiero que lo que yo pido que a mi hija la pongan en un lugar neutro, ni siquiera ni con mi familia ni con la familia de él, en un lugar neutro que se sienta segura que mi hija pueda hablar. Mi hija hoy tiene 13 años, se puede expresar mejor. Se puede expresar mucho mejor que cuando tenía 6, 7 años, que fue manipulada por su papá y su madrastra. Yo lo que quiero ver es por qué pasa en el juicio, mi hija jamás tuvo una infección urinaria. Yo no sé lo que es una infección urinaria de mis hijos, de ninguno de mis hijos. No sé lo que es una infección urinaria. El día 2 de julio, no recuerdo bien, pero no sé si era 19 o 20, la llevaron a hacer un examen médico. Mi hija tenía infección urinaria y una infección vaginal. Entonces el doctor, en el juicio, le pregunta en cuánto se puede desencadenar un abuso. En 24 horas.
entonces no me cierra. Porque si del 2 de julio me sacaron a mi hija, al 19, 20, no recuerdo bien la fecha, empezó con problemas vaginales mi hija, y a donde se encuentra el IME mi hija, que le falta el IME, perdón, podría ser un abuso. Y me condenaron a mí. O sea, hay un cierto fecha del 2 de julio de 2019 a que mi hija empezó a tener problemas mucho después, cuando ya la tenía él. La tenía él, mi hija. Y tenía problemas vaginales. Y infecciones y todo comenzó después, cuando él la tenía. Fíjense si era un padre presente, que la maestra, mandé a llamar a la maestra para dar testigo, y no lo conocía. La maestra de la nena mía no lo conocía el papá. A mí sí, el papá no. Entonces, siempre me vieron a mí, me examinaron el celular, que había 2 películas pornográficas a las 8 de la mañana el mismo día, es lo único que encontraba. Y el televisor, que ella habla que se veía películas pornográficas en el televisor, tenía cable como yo. Y en el celular tenía el padrón, que tenía que saber. El padrón. Creo que una nena de 6, 7 años, una tecnología así, para meterse en uno de esos cursos necesita saber de tecnología. Apenas estaba aprendiendo a leer, si recién comenzaba la escuela. Yo soy docente y yo voy a pelearla hasta lo último lo voy a pelear. Porque esto se hizo grande por las supuestas suposiciones de la señora fiscal. Y Ñeque avalaba todo lo que decía el fiscal, cuando Ñeque ni siquiera sabía que tenía denuncia de violencia de género. Era la psicóloga, en un momento, porque veo un informe de la psicóloga que le pregunta, le dice que Morena comenta que tira todo, que es violento, qué sé yo. Y la contestación de él a la psicóloga le dijo, bueno, yo soy así. Yo lo único que quiero es que se haga justicia y que revea mi causa. Y que me reconozcan que yo estuve firmando todos los lunes para la reducción de la condena, porque yo estuve presa. Yo nunca estuve en libertad. Y yo esto lo voy a pelear hasta lo último, hasta el día que yo respire, porque no se olviden que los chicos crecen. No se olviden que los chicos crecen. Y yo soy joven. Y lo voy a pelear hasta lo último. Y si a mí me llega a pasar algo, no es algo porque yo me lo quise hacer, qué sé yo, si para mí me dicen, no, porque me suicidé, mentira. No me suicidé. Acá yo lo voy a pelear hasta lo último, hasta el día que yo deje de respirar, voy a pelear. Ya tengo el expediente que he mandado, que hagan revisación en otros lugares, y esto yo no me voy a quedar como que me condenaron 10 años por abuso a mi hija. Esto lo voy a pelear hasta lo último, hasta que no me quedes, pero sin aire. Eso porque acá hay que trabajar. El sistema está mal hecho, el sistema de La Pampa. El sistema de La Pampa es desastre. La fiscal se piensa que estar detrás de un escritorio tirándose el pelito para atrás, está haciendo su trabajo. No, señora fiscal. No, señora fiscal, hay que trabajar. Hay que observar. Siempre me vieron a mí. Sin ningún antecedente a nada.
a nada, antecedente a nada. Y no, la culpable soy yo porque se equivocó, señora fiscal, se equivocó. Reconozco que se equivocó. Y que separó a 5 hermanos, y tengo un hijo de 4 años que no, prácticamente soy una desconocida para él. Si me dice mamá es porque gracias a mi suegro que le dicen que soy por foto, yo soy la mamá. Esto lo voy a pedir hasta lo último. Le voy a decir que la verdad va a ser hoy, mañana y siempre. Y la mentira, tarde o temprano, hay que sostener una mentira, porque hay que sostenerla. Yo quisiera que hoy declarara todo lo mismo, ¿no? Todo lo mismo, me encantaría que declararan todo lo mismo, y a ver si la mentira que ellos dijeron la sostienen. Porque la mentira hay que sostenerla. La mentira tarde o temprano se cae y los chicos crecen. Y la verdad va a ser hoy, mañana y siempre. Y esto lo voy a pelear hasta lo último lo voy a pelear. Hasta lo último. Yo lo único que quiero es que esto llegue a quien tenga que llegar y que revean mi causa. Y que vean, lo que más me preocupa a mí acá es mi hija. Mi hija que está bajo resguardo de una persona violenta y una persona con secuelas. Una persona con secuelas de abuso. Yo quiero un seguimiento de mi hija, que quede en un lugar neutro, seguro, que ella se sienta segura en hablar y yo sé que mi hija va a hablar. Porque ese secreto que dicen ahí en el psicólogo es la verdad. Y la verdad que ella no puede hablar. Arruinaron, desarmaron toda una familia. Yo trabajaba, mi hijo estudiaba. Tenía un futuro, estudiaba mi hija 22 años, quería ser odontóloga. Hoy está trabajando cuidando abuela. Mi hijo quería ser ingeniero, está trabajando en albañil. Rompieron toda una familia. Y esto yo no me voy a callar. No me voy a callar y lo voy a seguir peleando hasta lo último. Hasta lo último. Porque la verdad hace hoy, repito, mañana y siempre. Y la mentira la tiene que sostener. La tiene que sostener. Olvidado que a los 6 meses, cuando me sacaron a mi hija, manifestó en la escuela que extrañaba el entorno materno, que eso no lo vieron como prueba. Ella también, que me había olvidado también de comentarle, la llevaron durante un año a un psicólogo. Como no podían tener el informe que ellos querían, porque siempre lo que hablaban de abuso fueron ellos dos, cambiaban de psicólogo. O sea, lo único que hablaban de abuso eran ellos dos. La nena nunca manifestó ante la psicóloga, que fue durante un año, habló de abuso. Otra de las cosas que quiero es que me reconozca la reducción de condena. ¿Por qué? Porque después que me cambiaron la causa a mí, a los 3 meses, en libertad me cambiaron la causa, tuve que firmar todos los lunes. Y si no firmaba, Fiscalía llamaba a la comisaría a ver si yo había ido a firmar. O sea, si estoy en libertad, como ellos dicen, eso es hostigamiento de la policía, de la justicia, perdón. A mí me condenaron por saber y por ser enfermera. Nada más que por eso.